Hey, ¿qué pasa, hackers? Bienvenidos de nuevo a Demaker PC. En esta sesión vamos a ver cómo podemos protegernos de un ataque MIT, Mile in the Middle o lo que es lo mismo, el hombre en el medio. Para todos aquellos que no sepáis lo que es un ataque Mile in the Middle, voy a explicaros un poquito en qué consiste y cómo funciona. El ataque Mile in the Middle no es más que creamos un punto de acceso falso o, por ejemplo, vamos al aeropuerto, imaginaros que hay una wifi que pone aeropuerto gratis, ¿correcto? Clonaríamos esa wifi y emitiríamos con nuestro portátil en ese caso. La gente, en vez de conectarse a la wifi del aeropuerto, se conectaría a nuestro PC y a partir de ahí interceptaríamos la comunicación, estando en el medio de la pregunta que hace el que se conecte a la red y interceptamos los paquetes y podemos saber lo que está haciendo. Deciros también que hay varios métodos para protegernos de Mile in the Middle. Uno sería a través de unos complementos en el navegador. Pero ese método por medio de script se puede saltar. Entonces hoy os traigo un método mucho más efectivo para evitar, si os conectáis a esas redes públicas, poder estar protegidos ante un ataque de Mile in the Middle. Bueno, este vídeo va a ser muy cortito, os dejaré el vídeo en la lista de reproducción de los vídeos de curso hacking, que por cierto podéis visitar el canal y ahí tendréis vídeos de hacking. Lo tengo un poquito parado porque ahora estoy haciendo otros vídeos para que suba un poco el canal y luego nos centraremos en el curso hacking ético, en OSINT, informática forense y todas esas cosas que os gustan. Sin más, después de la intro, comenzamos. Bien chicos, este vídeo va a ser muy cortito porque es una cosa muy sencilla, muy fácil. Venimos al navegador, escribimos Core One, Cold Faraday Talks. Nos venimos aquí y fijaros, aquí ya tendríamos, podéis echarle un vistazo a la página para ver en qué consiste este programita. Tenemos para Windows, tendríamos para Mac, tenemos para Linux, para iOS, incluso Android, ¿vale? Podréis instalarlo incluso en los teléfonos, en el Android, en iOS y en todas las... Es prácticamente lo mismo, yo os lo aconsejo además, porque si os conectáis a redes públicas, lo que nos puede pasar es precisamente esto. El ataque del hombre en el medio consiste en, como os había dicho, en crear un punto de acceso falso. Es más, si clonamos el nombre de la wifi, el que se quiera conectar se va a conectar automáticamente nosotros porque los teléfonos guardan las wifi a las que nos conectamos y que se conectan automáticamente. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con el PC, ¿vale? Descargamos la herramienta. Y eso, deciros que instalarlo la aplicación en el teléfono, porque ¿quién no está por ahí sin datos y se conecta a una wifi que esté abierta por ahí, ¿no? Pues bueno, pues corréis el riesgo de que intercepte la comunicación. Se pone el hacker en el medio y cuando hagáis una petición para una página HTTP, aunque sea HTTPS, puede sacarnos los datos, aunque sea HTTPS, ¿vale? Os lo digo porque vamos a hacer un vídeo en el canal, en el curso de hacking ético, explicándoos cómo se hace un ataque Mile in the Middle, para que veáis cómo la gente maliciosa consigue sacarnos pues, las credenciales. Lo tengo un poquito apartado ahora porque estoy intentando que suba al canal, me queda muy poco tiempo y estoy intentando que suba y estoy haciendo otros vídeos a ver si podemos viralizar algún vídeo y que el canal coja fuerza, ¿vale? Suscribiros, dar a la campanita, visitar el canal, ver los vídeos.
Bueno, estamos descargando la aplicación que pesa 129 gigas. Ahora en cuanto la tengamos descargada vamos a ver cómo. Es muy sencillo. Este vídeo va a ser corto. Se ejecuta la aplicación, le damos a un botoncito en la barra de herramientas y ya está, no tenéis nada más que hacer. Bueno, vamos a ver si acaba esto. Y deciros eso, que el riesgo que conlleva conectarnos a redes wifi abiertas o redes wifi que no sabemos de quién son, ¿vale? Yo os aconsejo que no os conectéis a redes públicas. Y nada, prepararos que vienen vídeos de informática forense, vienen vídeos de OSINT, vienen vídeos de hacking ético. Lo que pasa es que, bueno, te digo que ahora un poco apartado por cosas que estaba haciendo, por trabajo, y ahora lo estoy retomando con más fuerza, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos que el canal suba. Bueno, vamos a ver que está ya casi terminado. Bien, ya se terminó la descarga. Vamos a ver dónde tenemos la aplicación. Aquí está. Vamos a abrirla. Vamos a siguiente. Install. Vamos a dejar que se instale la aplicación. Esto debería llevar muy poco tiempo. Damos permisos. Vale, ya tenemos la aplicación. Y fijaros, es tan sencillo. Vale. Aceptamos y listo. Es tan sencillo como venir aquí, botón derecho. Vamos a configurar. Bueno, mirad, venimos aquí y tenemos el botoncito, ¿vale? En cuanto le demos, ahora mismo está creando un túnel, ¿vale? Fijaros que ya estaríamos ahora mismo trabajando de forma privada. Esto lo que nos crea es como si fuera una VPN, pero aparte nos protege la IP, ¿vale? Aparte de crear como una VPN, nos protege la IP. Lo que ocurriría en este caso es que el hacker ya no va a tener acceso al tráfico de nuestra red, ¿vale? Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Dar a la campanita, darle a me gusta y suscribiros.